gimnasio no es difícil. Lo difícil es que funcione sin ti. Y lo más difícil de todo es escalarlo a varias sedes y que siga siendo rentable. La mayoría improvisa, gasta tiempo, dinero y energía. Hasta que un error les cuesta meses y le obliga a cerrar. Hoy quiero darte claridad. En 30 minutos verás el camino completo que recorro con mis clientes para pasar de una sola sede a una cadena rentable. Antes de contarte todo lo que te voy a contar en este vídeo, me llamo Rafa Martos y soy CEO y fundador de Training Gym, una de las compañías más relevantes en la industria del fitness, donde hemos trabajado con más de 10.000 gimnasios en 15 años, donde hemos aprendido de las principales cadenas y operadores a cómo cagarla lo menos posible, entregar valor, y ese aprendizaje hoy lo quiero resumir en 30 minutos para cómo escalar de un gimnasio a una cadena de gimnasio rentable. Así que comenzamos. Bloque 1. Vamos a ver cuándo tu negocio fitness, tu gimnasio está preparado para escalar. Cuáles son los aspectos que ya indican que tienes que montar alguna segunda sede o una tercera, o que estás preparado para dar ese salto. Lo primero es tener una facturación recurrente, consolidada durante unos meses, de al menos un 25% de EBITDA. Luego explicaremos bien qué significa el EBITDA, pero es como una rentabilidad que permita ya generar un flujo de caja para empezar a pensar que el modelo de negocio es rentable y que ya tiene cierta credibilidad desde el punto de vista financiero para montar la siguiente sede. Lo segundo que vamos a ver son cómo depende tu negocio de ti, o sea, cuánto de imprescindible era en tu negocio, para entender si ya tienes como los aspectos de negocio y operativos cubiertos para poder replicarlos y medirlos. Sobre todo hay que tener KPIs para entender si el negocio está en algún punto haciendo agua, identificarlo y mejorar ese proceso. Otro aspecto relevante es la demanda. Si tu gimnasio está lleno, es porque estás preparado o necesitas abrir otra sede. De hecho, las principales cadenas de gimnasio, uno de sus principales indicadores, como SmartFit, Basic-Fit o como otros operadores, de abrir otro gimnasio muy cerca del que ya tenemos lleno, es ese, ¿no? O sea, si tengo este gimnasio lleno, significa que puedo montar otro gimnasio cerca y eso me va a asegurar que tengo suficiente demanda. Otro aspecto que hay que regular muy bien y que yo he sufrido en mis propias carnes es qué socios tenemos en nuestra compañía. Como sabéis, cuando se monta una empresa existen diferentes socios, a veces eres tú solo o lo montas con tu familia, y esto es uno de los aspectos más críticos a la hora de escalar tu negocio. Tus socios te aportan valor, estás trabajando más que ellos, sientes que el equity o el reparto de acciones de la compañía no es equitativo. Bien, pues ahí es donde el momento, una de las conversaciones más difíciles que vas a tener que tomar, y es ordenar cómo va a ser ese crecimiento. Si tus socios te interesa, si tienes que hacer un pacto de socios donde se regula, aunque tengas socios donde tengan más porcentaje de ti, cuáles son las materias reservadas, quién gestiona la compañía, qué decisiones se toman, si hay un consejo de administración, cada cuánto se reúne, qué KPI, qué decisiones estratégicas se toman. Esto, que parece algo poco relevante, es crítico porque quema en el día a día al emprendedor, quema al equipo operativo y hace que no estés pensando en lo realmente importante que es aportar valor a tu negocio. Otro de los aspectos clave para decidir si estás en este punto de escalar tu negocio es cómo de comprometidos están tus empleados clave. En todas las compañías tenemos empleados que soportan la operación, que soportan el producto, que soportan la innovación. Yo siempre hablo de transforming y performing. Tenemos empleados que abren y cierran en su horario, son performing, ejecutan perfecto, y hay otros empleados que son transforming, que transforman, que se cuestionan cada día cómo mejorar sus procesos. Bueno, ese equilibrio y esos empleados clave tienen que sentir la camiseta tanto como tú. Tienes que hacer que ese sueño sea parte de su vida, de su identidad. ¿Cómo vamos a hacer que esos empleados clave, a medida que el proyecto traccione, tengan una carrera profesional, una evolución y formen parte de esa evolución de la compañía? Incluso aquí podemos hablar de cómo hacerlos parte de la empresa sin darle equity, con un plan de Phantom Share, que esto lo que da es un beneficio de la posible venta de la compañía. Imaginaos que un empleado entra cuando se factura $1 millón y se compra la compañía por valor de 5. Pues ese margen que hay de 1 a 5, que serían $4 millones, ese empleado clave va a tener un beneficio sobre esa venta de la compañía, y podemos hacer ese tipo de acciones, ese tipo de Phantom Share que se utiliza mucho en las compañías tecnológicas para comprometerlo con el proyecto, incluso vincular ese plan de Phantom Share a el compromiso de quedarse en la compañía con un hito relevante en el negocio. Bueno, o sea, creo que desde siempre, y los americanos, que representan el 50% de la facturación del fitness a nivel mundial, siempre han hablado de location, location, location. El 80% del éxito de tu negocio está en tu ubicación. La gente
no anda más de 10 minutos caminando a tu negocio y tienes que tener la suficiente demanda cercana y población enfocada en tu modelo de negocio. Obviamente, si vendes a gimnasio con alto nivel adquisitivo, a clientes con alto nivel adquisitivo, pues vas a tener que tener gente en un radio de 10 minutos caminando con mucho nivel adquisitivo para que tu gimnasio funcione. Localización clave para la apertura, así que esto es casi lo más importante. Optimización del CAPEX y del OPEX. ¿Qué significa esto? Son palabras extrañas, ahora las vamos a definir un poquito más. El CAPEX es todo aquello que tú haces para abrir tu gimnasio. Reforma, aire acondicionado, inversión en maquinaria, todo lo que es la inversión inicial, eso en términos ingleses significa CAPEX, y es relevante que no gastes mucho dinero en aquello que no aporta mucho valor para que tu modelo de negocio sea exitoso. Por ejemplo, invertir en una maquinaria que cuesta 10 veces más que otra implica que el retorno de tu inversión sea 10 veces más tarde. Probablemente si estudias bien qué impacto tiene la maquinaria de tu negocio fitness en la decisión de compra de tu cliente, no sea tan relevante. Pero sin embargo, si compras una maquinaria muy cara, va a hacer que tu ROI o tu retorno de inversión de ese modelo de negocio sea mucho más tarde. Entonces, aspectos claves de inversión inicial optimizado al 100% porque va a hacer que tu retorno de inversión y tu modelo de negocio sea más atractivo para posibles inversores, sobre todo para que tu cuenta de resultados sea mucho más amplia y tu beneficio neto sea mucho más completo y más rápido. Otro término que veremos es el OPEX. El OPEX es los costes operativos. Cuando tú ya has hecho la inversión inicial de tu negocio, tienes que optimizar tus gastos operativos. Cuánto gastas en nóminas, cuánto gastas en suministros, qué márgenes tienes en la parte de entregar valor, cargar los gastos operativos. Toda esta parte que es el OPEX, que son todos los gastos operativos del día a día de la compañía, van a tener que estar muy optimizados para que tu negocio escale. De hecho, a medida que tu negocio escala, esos gastos operativos suelen reducirse y tu margen suele ser más alto. Por ejemplo, tenemos cadenas de gimnasio donde hemos trabajado en que la apertura de 3 clubes en radios muy cercanos optimiza tanto la inversión inicial, el coste operativo de construir tu gimnasio, se optimiza casi un 30%, y en la operación casi un 40%. Tus empleados van a poder estar en los 3 gimnasios. Tus campañas de marketing van a tener un impacto para los 3 gimnasios. El coste de adquisición incluso del cliente va a ser mucho más óptimo cuando montas gimnasio en un radio mucho más cercano. Y la inversión inicial también, porque toda la estructura que necesitas para dar servicio y construir esos gimnasios va a ser mucho más eficiente. Obviamente, siempre que quieres construir una cadena de gimnasios, tienes que trabajar con diferentes escenarios o planes de negocio que te permitan ver cuánto de sensible está diferentes variables. Entonces, hacer proyecciones, presupuestos y escenarios para entender con qué número de socios soy rentable, dónde está mi punto de equilibrio, dónde están mis ingresos y mis gastos, digamos, congeniados, ¿no? O sea, si se equilibra la cuenta de resultados, es clave para entender cómo vamos a poner las metas, en cuánto tiempo y cómo vamos a hacer toda la estrategia de captación de clientes y de madurez del negocio. Este bloque 1 es fundamental y estos aspectos que te planteo son fundamentales que te los cuestiones para tomar cualquier decisión de empezar a arrancar una cadena de gimnasio rentable. Así que seguimos por el paso 2. Antes de entrar en el paso 2, me gustaría abordar las métricas clave que tienes que controlar como emprendedor para empezar a buscar inversores, conseguir apalancarte en deuda de bancos o incluso en deuda de propios proveedores de servicios estratégicos que son clave para poder abrir más gimnasios con el coste más bajo posible. Entonces, si os parece bien, vamos a hablar sobre unos términos financieros que sé que de entrada no es habitual que estéis controlando, pero que es clave para que no la caguéis como yo la cagué hace 15 años cuando me hicieron la primera inversión y me quedé con un 20% de la compañía o menos por no entender de métricas financieras. O sea, yo sé que tienes un buen producto, que eres un buen entrenador, que estás comprometido con tu cliente, pero con eso no vale. Ahora estás lanzándote a emprender, a construir una compañía escalable y necesitas controlar las finanzas como nadie. Eso te va a permitir que el éxito de tu negocio esté garantizado y tenga un termostato continuo para tomar decisiones y ser mucho más estratégico. Así que vamos a hablar acerca de algunos términos clave financieros. El EBITDA es un indicador de desempeño que mide las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Refleja la rentabilidad operativa real de un negocio, eliminando efectos financieros y contables. Útil para comparación entre empresas e industrias. El EBITDA es la métrica más relevante para saber el valor de la compañía. El EBITDA tiene un multiplicador y básicamente ese multiplicador va a ser cómo de rápido o cuánto ha sido el crecimiento de tu compañía de unos años a otros. O sea, si está creciendo
volumen mucho más rápido, por 2, es decir, si antes facturas 1 millón y este año facturas 2 con el mismo gimnasio, ese múltiplo de duplicar tu facturación va a permitir que el EBITDA sea más alto. Normalmente en la industria del fitness se compran compañías entre 4 veces de EBITDA y 15 veces de EBITDA en casos donde la compañía creció mucho en poco tiempo. Lo normal es que esté entre 5 o 6 veces de EBITDA como un multiplicador normal. ¿Y qué es el EBITDA? Pues como he definido textualmente, es ese indicador que te permite medir cuánto dinero deja la compañía. Cuánto dinero deja la compañía como si fuese el beneficio real, pero con algunas puntualizaciones, como por ejemplo, si compras una maquinaria, esa maquinaria cuando la compras vale, imagínate, $10.000, una cinta de correr. Pero tú no puedes activar ese gasto en el primer mes. ¿Por qué? Porque esa maquinaria va a tener una duración de vida de 5 años. Entonces tienes que dividir esos $10.000 que te ha contado esa cinta durante 5 años y ese pequeño cachito que se va depreciando de esa máquina es lo que hace que el EBITDA tenga más sentido para ahorrar la compañía. CAPEX, gastos de capital destinados a la adquisición, mantenimiento o mejora de activos físicos duraderos. Incluye inversión en maquinaria, instalaciones, tecnología e infraestructura. Impacta obviamente en la liquidez y en el cash flow, en la caja que tienes, en las proyecciones financieras y en la rentabilidad de la futura empresa. A grosso modo, es la inversión inicial que estás haciendo para poder operar con tu gimnasio. Y el OPEX son los gastos operativos recurrentes, necesarios para que la operación diaria de una empresa funcione. Incluye salarios, servicios, logística, mantenimiento, suministro y alguna gestión eficiente reduce estos costos y mejora los beneficios y el EBITDA y fortalece sosteniblemente la parte financiera de la compañía a largo plazo. Proyección financiera y tesorería. Proyección financiera y tesorera. Herramienta de planeación que anticipa ingresos, gastos, inversiones, deuda y liquidez futura. Permite evaluar la viabilidad, diseñar estrategias, determinar necesidades de financiamiento y sobre todo anticiparte a escenarios de crecimiento o crisis dentro del negocio. Una proyección es clave para entender qué medidas correctivas tomamos en el día a día de la compañía. ROI, retorno sobre la inversión. Mide la rentabilidad obtenida respecto al capital invertido, el CAPEX. Evalúa la eficiencia de los proyectos, campañas o adquisiciones, considerando beneficios generados frente a costos asumidos. Clave para decidir la continuidad o asignación de nuevos recursos. Payback, tiempo requerido para recuperar la inversión inicial de un proyecto mediante flujos de efectivo futuro. Es un indicador sencillo de liquidez. TIR, tasa interna de retorno, porcentaje que representa la rentabilidad esperada de un proyecto. Es clave para comparar inversiones considerando valor temporal del dinero y el atractivo en relación con tasas mínimas exigidas por inversionistas. Cash flow o flujo de cash flow, registro de entradas y salidas reales de efectivo en un periodo. Refleja la liquidez empresarial, capacidad de financiar operaciones, pagar deuda, invertir en crecimiento sostenible de la compañía, sobre todo para garantizar su continuidad. El cash flow es la caja que te queda la compañía, o sea, básicamente es el dinero, la liquidez inmediata que tiene tu compañía. CAP, costo de adquisición de clientes. Mide el gasto promedio necesario en marketing y ventas para captar un nuevo cliente. Influye directamente en la rentabilidad, pero sobre todo influye en la decisión de escalabilidad del negocio. Y si además lo asocias al lifetime value, tendrás mucha más capacidad de proyectar tu negocio. Lifetime value. Valor de vida del cliente. Estima ingresos totales generados durante la relación comercial con el cliente. Generalmente se mide sacando el ticket medio y multiplicando por los meses de permanencia de un cliente. Y te voy a poner en este vídeo y en los comentarios del vídeo más indicadores clave que tienes que controlar para que tu negocio tenga una salud financiera y controles de este aspecto que es súper relevante para escalar tu cadena de gimnasio y que sea rentable. Bien, ¿estás preparado? Todo lo que hemos visto en los fundamentos y en el apartado 1 está ok, o sea, tenemos rentabilidad, tenemos una buena localización y todos los aspectos que hemos visto están ok. Y ahora tenemos que controlar de aspectos financieros relevantes. El EBITDA no deja de ser una forma de valorar si tu empresa está dando un beneficio eliminando ruido como son las depreciaciones, amortizaciones, impuestos y demás datos. El EBITDA es algo que cualquier emprendedor debe conocerse como la palma de su mano, porque es la forma de saber cuánto dinero vale tu compañía. Cuando un emprendedor está buscando inversión, debe conocer qué socios o qué inversores quiere meter en su modelo de negocio. Y hay algo en los fondos de inversión que se llama tesis de inversión. La tesis de inversión es aquellos aspectos relevantes que buscan los fondos para invertir. ¿Qué rentabilidades medias esperan? ¿Qué tiempo de desinversión tienen los fondos para salir de tu accionista? ¿Qué tamaño de inversión tienen esos fondos de inversión? Todos estos aspectos son relevantes para entender cómo va a ser tu discurso para captar ese capital. Como vimos en el bloque 1, hemos validado
rentabilidad, localización y demás. Llenar antes de abrir la primera hipótesis que tenemos que validar para expandirnos. La localización va a ser lo más estratégico y la decisión más relevante para que tu negocio crezca. Entonces, buscar esa ubicación donde hagamos un estudio de mercado. Existen diferentes soluciones donde principalmente los operadores de centros comerciales invierten mucho dinero para entender si su público objetivo está cerca de donde van a abrir esa ubicación y sobre todo en gimnasios, ¿no? De hecho, los americanos, como decía, hablan de location, location, location para garantizar el 80% del éxito de tu negocio. Entonces, la localización es clave y fijaros, algunas de las cadenas más relevantes de España como Synergy, Basic-Fit o algunos operadores, mirad lo que hacen y qué historia más curiosa. No llegan a rentar el local y llenan ese local con un acuerdo con el propietario de ese local, llenan ese local de carteles donde lo llenan con un código QR y una landing page, una página de destino, y validan antes de rentar ese local por 15 años, porque los contratos de alquiler de los locales son bastante amplios, validan que al mínimo hay entre 500, 800, depende del modelo de negocio, hasta 2.000 socios interesados para abrir, para iniciar una obra de casi un millón de dólares, o depende de cada modelo de negocio. Entonces, imaginaos cómo estas cadenas minimizan el riesgo de abrir o hacer una inversión de $1 millón o de más de $1 millón en muchos de los casos, o de menos, depende del modelo, pero validan la hipótesis y no alquilan y rentan el local y inician la obra y gastan €1 hasta que no validan la demanda con una landing page, y esto les permite equivocarse mucho menos a la hora de crecer su modelo de negocio y también entender qué punto y qué renta le pueden ofrecer a esos propietarios. Así que esta historia es algo relevante que os permite validar ideas sin tanto coste como en algunos casos cuando como emprendedores vamos y rentamos un local, hacemos la obra y no hemos todavía validado ciertas hipótesis. Otra de las cosas y los riesgos más habituales que corremos como emprendedores son no entender que estamos abriendo una sede en un lugar donde nuestro público objetivo ya está cubierta nuestra demanda. Bien fácil, imaginaos, en España el 13% de la población va a un gimnasio de manera regular. Si nuestro modelo de negocio es low cost y ya existe un 13% de ese núcleo de población que 10 minutos caminando puede ir a nuestro gimnasio, está cubierto por otro operador en low cost, no tiene sentido que abramos ahí. O empezar a visualizar costes de entrada para que otros competidores puedan entrar en un ratio de menos de 10 minutos caminando. Si yo sé que no existe capacidad de tener locales de más de 2.000 metros y mi negocio compite con locales de 2.000 metros, esa barrera de entrada te va a permitir tener más certidumbre en el futuro para que no compitan contigo. Estos aspectos son clave para que un emprendedor tenga un éxito más garantizado en el futuro. Precios y modelo de pago recurrente. La industria del fitness se caracteriza por el pago recurrente. Es decir, cada vez más los gimnasios hacen ofertas durante el primer mes para bajar las fricciones de captar nuevos clientes y se preocupan en que el tiempo de permanencia del usuario sea lo máximo posible. Es decir, tu modelo de negocio va a ser mucho más rentable si tus clientes, en vez de estar contigo 5 meses pagando, se tiran 5 años. Y eso se conoce como lifetime value. Entonces, ¿qué es lo relevante para esto? El modelo de pago recurrente. Sabemos, ya por el recorrido de muchas industrias, de que tener el pago domiciliado o el cargo de forma automatizada con nuestro cliente mejora la tasa de rotación un 30%. Y eso va a permitir que no dependa del cliente pagarte la mensualidad o la anualidad. Hay un concepto equivocado tradicionalmente donde la gente entiende que el pago por adelantado no tiene que estar domiciliado. Que tú tengas pagos trimestrales, pagos anuales o pagos semestrales no influye en que tu modelo de negocio cargue de forma automática cuando se le vence ese contrato la recurrencia. Independientemente de que sean 9 meses, 12 meses, 1 año o 5 años. Lo importante aquí es que puedes hacer ese tipo de acción para generar cash flow, para generar caja por adelantado y te permita, pues, durante ciertas situaciones, ¿no? Como abrir un gimnasio, tener más caja y poder invertir más en ese negocio que estás montando. Pero no implica que no afecte a la recurrencia. De hecho, hay un caso muy relevante que cambió la industria en los últimos años de esta compañía que seguro que suena, que es Basic-Fit, el líder en Europa indiscutible con más de 2.000 gimnasios, donde han pasado de un modelo de negocio de cobrar por mensualidad a cobrar cada 4 semanas. El impacto en el cliente ha sido cero, prácticamente los usuarios no se han enterado, y han permitido tener 13 mensualidades al año. Es decir, en vez de 12 cuotas, 13, han aumentado su rentabilidad casi un 14% más, un 15%, en algunos casos un poco más, y eso permite generar más ingresos y tener más capacidad, más rentabilidad para poder seguir expandiendo tu cadena. Entonces, un paso como ese hace que nos permita
tener mucha más rentabilidad. También es relevante simplificar los pricing y la propuesta de valor. Yo he trabajado con muchos gimnasios, he hecho migraciones de muchos de gimnasios donde existen 700 cuotas. Ni Dios sabe qué cuota es, ni por qué, ni cómo se le vende, nadie sabe defenderla, ni sus propios trabajadores entienden ese tipo de cuotas que vienen históricas y demás. Esto es como cuando te mudas de casa, ¿no? Cuando te mudas cosas te das cuenta que tienes mierda acumulada, que no vale para nada, pues esto pasa también cuando nosotros, en los que migramos tecnología de un software a otro, descubrimos 700 tarifas sin sentido. Entonces yo lo que os recomiendo es 3 tarifas donde exista clara la ventaja de unas tarifas con otras y podamos empujar, elevar el ticket promedio de esas tarifas, porque van a ser habitualmente casi el 80-90% de tus ingresos en tu compañía. Esa estrategia de pricing de tarifa, reducirla a 3 y tener muy claro cuáles son los beneficios para hacer un upselling de tarifa, va a definir el éxito de tu negocio. Y por último, las promociones de esta preventa o esta campaña de captación, siempre antes de haber llenado y haber tenido mucho éxito en tu primera sede o en las sedes que tenías de manera anterior. Yo comparto que si la ubicación es la clave para captar clientes, esta campaña de preapertura, ¿no? Tiene que estar muy vinculada a que en esa visibilidad que va a tener tu negocio, mostradores, escaparates, existan QRs más grandes que tu local, donde tengan una puerta de entrada a poder que los clientes dejen sus datos, que podáis medir la demanda y la oferta que tenéis en cuanto a vuestros servicios y podáis hacer una estrategia buena de captación. Bien, continuamos con el bloque 3, que habla acerca de la operación y la experiencia del usuario. Definir muy bien tu buyer persona, qué público te diriges, cuál es tu perfil de cliente ideal y cómo cubres sus necesidades es un aspecto relevante que hemos visto antes y obviamente vamos a tenerlo resuelto si nuestro gimnasio está lleno. Pero otro de los puntos más relevantes es en cuanto a la experiencia en la operación, cómo nos vestimos y nos ponemos en los zapatos de nuestro cliente y empezamos a entender sus fricciones. Un customer journey o un viaje del cliente pasa por ponernos en sus pies y empezar a entender qué hace que el usuario sienta fricción. Por ejemplo, es un absoluto disparate que los gimnasios a día de hoy tengan tantas fricciones para darse de alta, para comenzar el primer día sin intimidación, para eliminar conceptos en un modelo de pago recurrente donde te interesa la vida media del cliente y que permanezca muchos meses contigo, como matrícula o como contratos de permanencia, que no están viendo la fricción que eso genera en el cliente. O simplemente os recuerdo el estudio de la intimidación por Degin Group, una cadena de gimnasios de Reino Unido, donde habla casi de que el primer día en el gimnasio, el primer día de cárcel, es lo mismo de intimidante. Bien, entender ese journey, cómo va a ser la experiencia del cliente desde el momento 1 hasta la salida de nuestros clientes, te va a permitir eliminar muchas fricciones. Pero no solo eliminar fricciones, sino entender cuál es tu time to value. ¿Qué significa el time to value? Es cómo entregar mucho valor en poco tiempo. Porque lo que hacemos precisamente mal en los gimnasios es, una vez que el cliente paga la cuota, búscate la vida. Y eso no puede ser, porque el tiempo de permanencia está ligado a la entrega de valor. Y si la entrega de valor en los primeros días es muy pobre, el cliente no va a volver a nuestra instalación. Es incierto más en la medida que el mercado se va haciendo más maduro, que los clientes paguen y no vayan. Un cliente que paga y no va, a medida que tu mercado es más maduro y tienes más competidores, va dejando ya tu gimnasio y vaya a otro. Así que por favor, entender cómo es el viaje del cliente con todos los pasitos que hay que dar para que esté feliz y diseñarlo y pensar con tu equipo cómo lo podéis mejorar y eliminar esas fricciones. Uno de los aspectos más relevantes de uno de los mayores creadores de ventas, que fue el fundador de Salesforce o de CRM más poderoso del mundo, fue cómo entender que el tiempo está relacionado con la compra, con el cierre de venta. Y este tipo decía que si en menos de 5 minutos tú no atiendes a un cliente y le das una solución, ese cliente no va a cerrar la venta y por supuesto no te va a recomendar. Entonces, hoy en día, que no tengas venta automatizada, con una página web, con la capacidad de que tu cliente te compre online a través de una estrategia de marketing, sin necesidad de ir a tu gimnasio o de tener que esperar a un recepcionista con 500 clientes delante o 10 o 5, es realmente un aspecto que va a frenar el crecimiento de tu negocio, así que esa parte operativa debe estar bien cubierta. Y yo invito a que observéis cientos de gimnasios donde ya las recepciones no tienen barra, donde son autoservicio, donde hay un asistente que acompaña físicamente a los clientes para resolver dudas, o que os fijéis simplemente en McDonald's con sus tótems o en los aeropuertos y veáis la capacidad de atención que hay con la tecnología versus una persona atendiendo una fila donde prácticamente te quieres cortar las venas.
Aquí voy a poner un vídeo donde vaya a ver KPIs relevantes como Lifetime Value, CAP o NPS y entender un poco más acerca de qué aspecto tiene la experiencia del usuario estos indicadores para que empecéis a controlarlo. Para mí, otro aspecto relevante es la cultura de empresa. Esta cultura de empresa, que son la misión, visión y los valores, y cómo haces que el equipo vaya los lunes comprometido, con ganas, con la camiseta puesta, es súper importante. Desde el proceso de selección, que a veces tiene que ser lo más lento posible, con pruebas técnicas, aspectos donde diferentes perfiles de la empresa den su opinión acerca de fichar ese talento, desde el onboarding del primer día con ese empleado para entender cuál es la visión de la empresa, cuáles son los valores, cómo nos respetamos entre el equipo, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, y construir esa cultura va a hacer que tu compañía crezca. Yo, desde que monté Training Gym, aún 5 años después de poder cobrar mi primer sueldo, porque lo montamos sin cobrar durante 5 años, ya tenía claro que la cultura era clave para escalar nuestro negocio, que los empleados que estuviesen en la compañía tenían que sentir la compañía como propia. Y el primer área que construía, una vez que pasamos de 5 o 10 empleados, cuando normalmente tienes que tener 50 para hacer esto, fue el área de personas. Entender cómo son sus motivaciones, cómo les puedo entregar valor, cómo formo parte de sus vidas. Una decisión con la que tomamos fue, por ejemplo, no formar en aspectos técnicos, sino formar a nuestro equipo en aspectos humanos, en ser buena persona, entender cómo gestionar una emoción compleja o cómo gestionar momentos de incertidumbre o cómo tener herramientas de empatía, de asertividad, de cómo utilizar herramientas que no se dan en la universidad o en los colegios para construir relaciones de calidad. Porque un Cristiano Ronaldo puede ganar un partido, pero la liga la gana un equipo. Infraestructura. Parece un aspecto no relevante, pero me imaginaos, un gimnasio con una sala diáfana puede controlar con una persona todo el club, incluso sin una persona. Un gimnasio con diferentes salas o diferentes pisos te va a permitir tener esa experiencia tan personalizada con un coste operativo bajo. La infraestructura, qué máquina, en qué posición, qué rotación, por dónde pasan los clientes, cómo podemos optimizar los espacios, tener un buen arquitecto, un buen diseño antes de gestionar tu gimnasio te va a permitir optimizar CAPEX, OPEX, pero sobre todo garantizar una experiencia de calidad y tener la flexibilidad de garantizar el éxito de tu negocio. Otro de los aspectos clave, que en el mundo de tecnológica es clave, es, por ejemplo, cómo vas a hacer que tu equipo tenga indicadores y cómo los reporta y cómo vamos a ser de ágiles en la corrección de problemas o cosas que no nos permiten llegar a ese objetivo. Una de las metodologías ágiles que trabajo con mis principales clientes se llama Scrum y lo que permite es que en menos de 2 semanas tengamos un hito que entregue valor a nuestro cliente, que podamos validar hipótesis sin mucho tiempo para entender si estamos haciendo las cosas bien o no. Esto se resume con reuniones diarias donde participa el equipo y cada uno en 5 minutos puede decir dónde está respecto a su objetivo y qué le impide avanzar. Estas metodologías ágiles nos permiten tener un control mucho más cercano de dónde lo estamos haciendo bien, dónde lo estamos haciendo mal, y estas reuniones en equipo permiten difundir información, compartir información que nos permite avanzar más rápido. Igual que cuando cometemos cagadas, pues que el resto de compañeros no los cometan. Súper relevante metodologías ágiles para la organización de la estructura y del equipo. Otro de los aspectos clave, lo decía al principio, en este organigrama que estamos viendo ahora, vemos que aquí está el dueño de un gimnasio y tiene pues el equipo de atención al cliente y recepción, el equipo de marketing y venta, tiene entrenadores, limpieza, mantenimiento, financiero, bueno, los aspectos básicos para montar un gimnasio. ¿Qué pasa cuando empiezas a escalar? Pues que tu organigrama pasa de ser ese a ser este. Ficha un equipo. A mí siempre me decía mi mamá, si estás en una mesa con varias personas y tú eres el más listo, esa no es tu mesa. Yo siempre abogo porque los emprendedores no tengan miedo a rodearse de gente mejores que uno y que puedan tomar la iniciativa y que les permita equivocarse igual que harías tú, porque cuando ellos crecen, tú creces. Y si tú los limitas, ni creces tú ni crecen ellos. Así que dejar de tener el control te va a permitir disfrutar del camino, pero sobre todo te va a permitir crear una estructura que crezca. Y te sentirás orgulloso de ver cómo crecen y cómo tú tienes tiempo para pensar en cosas que aportan mucho más valor que operar. Y esto es lo que pasa cuando tienes una estructura de varios gimnasios. Empiezas a fichar el equipo de en medio, el equipo de directivo intermedio, que te va a permitir tener ese equipo centrado en resolver problemas operativos con los managers, pero sobre todo en tener un equipo estratégico que te permite
escalar las decisiones, escalar los aprendizajes en marketing y ventas, escalar los aprendizajes en cómo hacer un plan de crecimiento, un plan de expansión, escalar cómo los costes operativos bajan, escalar cómo compramos más barato, cómo nos apalancamos en deuda con proveedores estratégicos, cómo somos capaces de negociar mejor. Todo tiene escalabilidad y te permite optimizar mucho los recursos. Por ejemplo, un call center en una oficina central permite descargar a los recepcionistas de un gimnasio de una parte operativa que no aporta tanto valor y que les permite vender o fijar sus funciones en algo que aporta más valor a la compañía. Así que esta estructura va a ser clave para rentabilizar tu ingreso. Bloque 4. Ya hemos hablado de los aspectos más relevantes en cuanto a la experiencia, en cuanto a cómo llenar, cómo hacer la estrategia de expansión y controlar datos financieros y cuál es el momento de realmente apostar por el crecimiento. Ahora vamos a hablar acerca de cómo maximizar los ingresos. Mira, aspectos como fijar pocas membresías con un alto valor diferenciador entre el upselling o el incremento del ticket entre ellas va a ser muy relevante, porque casi el 85% de media en la industria del fitness son los ingresos por membresía. Pero no solo eso, vamos a entender cómo podemos hacer upselling de esas cuotas. Upselling es subir el valor de la cuota. Aspectos como que generan poco impacto en la operación, como tener un software que te permite reservar 3 días antes una clase de pilates, por ejemplo, que otros que tienen una membresía más baja, te permite incrementar el ticket promedio sin que tenga un impacto en costes operativos o en gastos que representan hora hombre. Todo esto va a definir muy bien cómo tu negocio escala. O crear 13 membresías simplemente con pasar de una mensualidad a cuotas en 4 semanas te va a implementar casi el 15% de los ingresos de tu compañía de manera anual. Cómo hacer esta estrategia de pricing, de upselling va a ser clave en tu negocio, y por supuesto también cómo hacer cross-selling a esos clientes. Servicios de entrenamiento personal, nutrición, acuerdos con otras compañías, todo lo que tenga que ver con tu cliente ideal que resuelva problemas y que esté relacionado con el wellness, el fitness, el bienestar, le va a poder hacer incrementos de tickets de esta membresía o de estos servicios puntuales que queremos venderle. Esto va a generar más ingresos en una compañía, porque no olvidemos que maximizar sus ingresos viene por 3 aspectos fundamentales. Tu cliente, tu gimnasio va a ganar más dinero, tu negocio fitness va a ganar más dinero si gastas más clientes, tus clientes duran más tiempo en tu gimnasio y tu ticket promedio, tu ingreso promedio por cliente es más alto. Así que tener programas de referidos va a hacer que si tienes 1000 socios tengas 1000 comerciales para atraer más clientes cada día, o tener una métrica clave como el coste de adquisición de cliente partido lifetime value o lifetime value partido coste de adquisición de cliente sea rentable. Si yo sé que un cliente de media dura en mi gimnasio 10 meses y se gasta $50, su lifetime value es de 500. Si yo sé que mi CAP es 100, he invertido $100 en gastarlo, yo he recuperado 5 veces ese lifetime value. ¿Ese negocio es rentable? En términos financieros es rentable. Ahora hay que ver cómo eso lo escalamos y somos capaces de llevarlo a otras sedes, a otras ubicaciones y a otros gimnasios. Así que tener foco siempre en maximizar los ingresos hará que tu negocio escale y tenga mucho más éxito. Y el bloque 5 de este vídeo, que quiero entregarte valor de verdad desde el corazón para que cumplamos este propósito común, que es impactar en más personas en la sociedad, habla acerca de las creencias limitantes de un líder. Yo llevo años haciendo mentoría, acompañando a los mejores operadores del mundo a tomar decisiones complicadas y a bajar su nivel de ego y a entender que venimos con un lastre de nuestras creencias limitantes, donde un emprendedor tiene que empezar a dejar esas creencias limitantes y estar continuamente pensando fuera de la caja. Dicen que somos la media de las 5 personas con las que nos rodeamos. Probablemente si te rodeas con gente que no te aporta tanto valor o que está continuamente en la zona de confort, no vas a tener estas decisiones. Entonces, trabajar en las creencias limitantes te va a permitir construir una empresa con un liderazgo que te va a llevar más lejos. Delegar y confiar es algo de lo más complejo de un operador de gimnasio. Y cuando hablo de confiar, hablo de que cuando estés presente en un lugar no estés pensando en las reuniones y el
el grifo se ha roto, si la clienta se está quejando, si la clase de Zumba ha llegado tarde del profesor. Hablo de verdad estar presente en los sitios donde estés, en confiar, en permitir que el equipo se equivoque y en dejarles crecer para que tú puedas crecer. Ese aspecto es súper relevante para que el negocio crezca. Otro de los aspectos clave que yo echo de menos en la industria es bajar un poco el nivel de ego y evitar errores fatales rodeándote de gente que ha pasado por ahí. Fijarte en compañías donde han pasado de 10 millones a 100 millones de dólares de facturación. En vez de decir, no, es que están llenos de fondos de inversión, no, es que ellos hacen esto. Aprende, escucha, visítalos, haz mystery shopping, pregunta a esos empleados, investiga, porque cuando hay éxito es porque las cosas se están haciendo bien. Te invito a que no los juzgues y a que aprendas de ellos, a que te rodees de emprendedores de éxito, de gente que ha tenido un recorrido y a que tomes consultoría, formación y a que te reinventes continuamente. Liderar con visión y con propósito. La generación de ingresos, los beneficios netos son la consecuencia de hacer las cosas bien. Son la consecuencia de impregnar de este propósito a un equipo, de liderar con visión, de entender que las cosas ocurren cuando estamos haciendo algo que tiene un impacto real en la sociedad. Obviamente, la clave de liderar bien, yo siempre, o en mi fórmula, está en dar la justa dosis a 3 aspectos fundamentales, que es inversionista y retorno de inversión, que haya rentabilidad, porque no se puede mantener una compañía sin rentabilidad, tener a tus empleados, a tus colaboradores, ni siquiera me gusta decirle empleados, felices. Nuestro índice es el índice de felicidad del trabajador y eso hace que la compañía escale. Y resolver los problemas de tu cliente e innovar continuamente para que tu cliente entienda que le estás dando el suficiente valor como para poder subir creciendo precios y tener ese sentimiento de pertenencia que necesitamos de los clientes para escalar nuestro negocio. Y eso es liderar con visión. Y por último, obviamente te invito a que participes conmigo en una mentoría donde podamos profundizar en todos estos aspectos que te comento en este vídeo y donde puedas entender cómo cadenas con las que hemos trabajado en los principales países del mundo, te puedo hablar de Fixi, México, o de los principales jugadores de México, Colombia, Chile, Perú, España, 1 de cada 5 gimnasios de España. Hemos aprendido con ellos durante los últimos 15 años a cómo implementar la tecnología, a qué haces bien, a qué haces mal, a qué fricciones nos encontramos con nuestros empleados a la hora de abordar procesos de tecnología, de digitalización, de IA. Todos estos aspectos que te vas a encontrar solo con un consultor, con una persona como yo, te va a permitir ahorrarte tiempo y dinero y entregar mucho más valor a tu cliente para que tu negocio escale. En la descripción de este vídeo vas a encontrar mi WhatsApp directo. Te invito a que me escribas por ahí, podamos agendar una llamada y veamos si tu negocio está en el punto para que te pueda ayudar a que crezca y crea una cadena de gimnasio rentable. Así que espero tu contacto y vamos a por ello.